Sí, vale, bueno, veníamos, yo creo que con varias cuestiones que han traído varias rispideces en torno a la discusión que en su momento empezó en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y actualmente se está tratando ya en comisiones en la Cámara de Senadores, ¿no? Que es la cuestión del aborto seguro, legal y gratuito. Que no existe. Que no existe, ni seguro, legal podría llegar a existir, pero recordemos que no todo lo legal es moralmente bueno, hay veces muchas leyes que no son moralmente buenas, y gratuito, en este país no existe nada gratuito, así que es muy ideal ese proyecto, ¿no? Y bueno, hay que tratar sobre la interrupción del embarazo de la mujer o persona gestante hasta la 14 semana de gestación, y se da la opción de la interrupción del embarazo en tres cuestiones particulares, que puede ser por violación, por peligro de vida de la madre o por inviabilidad de vida extrauterina. Esos son los tres incisos que se agregan en ese artículo 3. Que es nefasto, el mismo artículo y la interrupción del embarazo hasta la semana 14, estamos hablando de una criatura de 3 meses y medio, digamos, y en las otras opciones hasta embarazo largo, estamos hablando realmente de un genocidio en el vientre materno. Frente a toda esta cuestión, y un país que se ha empezado a levantar, no nos olvidemos que este proyecto fue presentado a la Cámara Baja, por diputados por Buenos Aires, que en su mayoría son de Buenos Aires, y Buenos Aires no es el resto del país, y no nos olvidemos que lo que implica la Cámara Baja, Cámara de Diputados, hay tantos representantes diputados como densidad poblacional por provincia. Yo creo que la que más representa al país es la Cámara de Senadores, ya que hay 3 por provincia y ahí se ve estipulado, contemplado el resto del país. Lo que pasa en Buenos Aires no es lo que pasa en el resto del país, ¿no? Por eso yo creo que esta ola verde, ola verde, ola verde, ola verde que se decía, ha empezado a frenarse y se ha empezado a notar esta otra ola azul que lucha por la vida en el vientre materno, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos de Crespo, ¿no? Para eso hemos ingresado, y ingresó este miércoles pasado, al Honorable Consejo Deliberante, un proyecto para que la ciudad de Crespo sea declarada ciudad pro vida y pro familia. Déjame recordarte que este proyecto está firmado por varias iglesias protestantes y algunos particulares, pero no por las iglesias católicas, pero sí a la cual nosotros nos adherimos y defendemos este proyecto, ¿no? A lo cual se han anexado firmas de los ciudadanos. Déjame contarte, Vale, que solamente en las misas del fin de semana se juntaron, de la parroquia del Rosario, más de 600 firmas, o sea, personas que cruzaron, que fueron a misa y que adhirieron a este proyecto. Estamos hablando de ciudadanos de Crespo, 600 firmas un fin de semana, y las planillas inclusive están en la parroquia y todos los días está llegando gente a firmar, o sea que es la voz del pueblo. Déjame decirte que democracia, en su etimología más profunda, las palabras del griego son demos y kratos, que significa poder del pueblo. Cuando hablamos de democracia y un gobierno que es democrático, hablamos de un poder delegado que el pueblo le ha delegado al Ejecutivo o a los poderes, ¿no? Entonces, acá es la voz del pueblo que está hablando. Entonces, ese proyecto que ya ha entrado al Consejo Deliberante se anexa todas las firmas de los ciudadanos, más una encuesta que yo largué ayer a través de mi perfil, pero que es una encuesta de índole pública, la cual yo no puedo modificar, y estamos viendo los resultados. Ni siquiera 24 horas tiene, pero tiene más de 2.500 personas que ya se han involucrado y han votado, la cual han votado un 20% para que Crespo no sea declarada ciudad pro vida y pro familia, y un 80% ha votado a favor para que Crespo sea declarada ciudad pro vida y pro familia. ¿Qué suma esto? Es como un refuerzo a ese proyecto ya ingresado al Consejo Deliberante. Es la voz del pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de las rispideces que de repente puede llegar a generar al interno de la ciudad de Crespo, creo que es una cuestión que no podemos dejarla pasar como desapercibida, porque es muy delicada. Estamos hablando de la vida en el vientre materno, que está contemplada en muchos pactos, uno de ellos el Pacto de José de Costa Rica, en su artículo 4, San José de Costa Rica, su artículo 4, que contempla la vida desde la concepción hasta su muerte natural, artículo 19 del Código Civil y Comercial, un delito como es el aborto penado por el artículo 85 del Código Penal, legislado por la Carta Magna de nuestra nación,
Y creo que lo que expresa tanto estos pactos internacionales, el Código Civil y Comercial y el Código Penal, la Carta Magna de la Nación, es lo que el pueblo argentino realmente piensa, ¿no? Si uno mira a la vida animal, ni siquiera un animal hace lo que nosotros pretendemos hacer como nación. A esta altura, estar posicionándose frente a algo que es indiscutible me parece tan hartante, ¿no? Y se lo digo a la comunidad también, tan hartante. Y bueno, y en esto digo, no me vengan con las excusas de que qué pasa con los casos de violación, es mi cuerpo y demás. No, es mi cuerpo nada, lo han dicho los biólogos y lo han dicho los médicos. Cuando se produce la unión del gameto masculino, espermatozoide, con la unión del gameto femenino, el óvulo, y se forma el cigoto. Una vez que se cierra la membrana exterior del óvulo, ya tenemos una identidad genética totalmente diferente al del progenitor y al de la madre. Y no nos olvidemos que la persona no se define por lo que hace, siente, piensa, o dice o deja de decir, sino por su identidad genética. Entonces estamos hablando que desde el momento de la concepción tenemos vida, y esto no es un argumento religioso. El argumento religioso viene después, porque nosotros como religiosos decimos que Dios en ese mismo momento infunde el alma ahí. Ese es el argumento religioso, que no tiene nada que ver con el argumento biológico científico, ¿no? Entonces, a esta altura estar discutiendo sobre esta cuestión en un país que valora la vida, que defiende la vida y que creo que tiene principios muy claros con respecto a este tema, es muy agotador y pudridor. Déjame decir solamente una cuestión, ¿vale?, con la cual quiero cerrar. ¿Sabes cuáles son los que más salen perjudicados en esta cuestión? Son las mismas mujeres, ¿no?, que tienen ese argumento de es mi cuerpo. No, no es mi cuerpo. Lo he dicho miles de veces. He estado frente a muchas chicas que se han practicado un aborto y hasta el día de hoy no pueden perdonarse. Y nunca cuentan 3 hijos, cuentan 4, nunca cuentan 4, cuentan 5. Siempre siguen contando aquel que fueron en su momento por un contexto doloroso, porque fueron o concibieron muy pequeñas, o porque de repente el novio las dejó o el marido las dejó y recurrieron a esta cuestión, ¿no? Es muy doloroso para una mujer enfrentar la interrupción del embarazo, o sea que no es una cuestión delicada. Y creo que en esto tenemos que ser muy serios, es una cuestión muy seria. Y en este caso, y acá estamos hablando de un negocio que me animo a decir que puede ser muy millonario frente a los abortos. Primero, que nuestros hospitales, clínicas puede ser, pero hospitales no están preparados para enfrentar aborto. Primero, no tenemos en los hospitales turnos para cirugías básicas, como para de repente, como contempla el proyecto de ley, darle de plazo 5 días a los hospitales públicos para practicar el aborto, y de no hacerlo así, penar a los médicos que no practicaron el aborto en 5 días. Es nefasto, que puede ir de 6 meses a 1 año de prisión por negar el aborto, y si incurriere en peligro la vida de la mujer, podría ir de 1 año a 3 años, más el doble de inhabilitación de la matrícula del profesional, ¿no?, de la pena concedida. Estamos hablando de que ni siquiera nunca se respetó la pena, digamos, para aquellos que practicaron el aborto clandestino, y ahora pretendemos penar a un médico que defiende la vida, en donde en el artículo 11 del mismo proyecto presentado deja mucho que desear la objeción de conciencia, digamos, como un recurso que uno puede llegar a utilizar como médico particular y demás. Gracias a Dios los senadores han frenado toda esta cuestión, ha entrado un debate en comisiones, hoy se está debatiendo, y creo que esto va a ser muy difícil. No sé si el Senado va a aprobar tan fácilmente, y me animo a decir, no sé si realmente lo va a aprobar. La vicepresidenta realmente se ha puesto la cuestión al hombro, y ella ha dicho que si esto sale en empate, ella directamente no va a aprobar, no está de acuerdo con este proyecto, que es nefasto, y muchos de los senadores que piensan darle un voto positivo lo están reformulando ya, digamos, porque deja muchas cuestiones no claras en la propuesta que ya tiene medida de sanción. Así que estamos aunando fuerzas, para lo cual también invito a la comunidad que públicamente, es una encuesta pública, pueda votar si realmente está de acuerdo con que Crespo sea declarada ciudad provida y pro familia, o si realmente no está de acuerdo. El resultado, nosotros transparentemente, yo ni siquiera puedo tocar ni modificar esa encuesta, más que bajar el resultado y anexarlo. Lo vamos a presentar junto con todas las firmas y el proyecto que ya ingresó al Consejo Deliberante. Gracias, Julio. No, por favor, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la comunidad.